invariablemente se lo toca. Yo no tengo cómo no ver un paciente hipertenso todos los días de mi vida, varias veces por día. Nosotros incluso tenemos un ambulatorio le decimos acá, yo trabajo en Brasil, ¿sí? Acá le decimos ambulatorio al consultorio externo. Tenemos un consultorio que es específico de hipertensión, tanto de primaria como secundaria. Entonces es algo del día a día. Yo también tengo bastante experiencia trabajando tanto en los prontos socorros como en las emergencias, la sala roja que le decimos nosotros. Y créanme que es recontra frecuente. Por otro lado, yo también recuerdo cuando estaba en la facultad, estaba en el cuarto, quinto año, cuando empezaba a estudiar semiología, medicina interna, o incluso las especialidades. Yo me acuerdo que el tema urgencia hipertensiva a mí me costaba mucho, me parecía muy difícil. ¿Por qué? Porque recuerdo que un profesor decía una cosa, tenía una definición, otro profesor decía otra cosa, un profesor decía que se hace tal tratamiento, otro decía que se hace otro tratamiento, entonces mi cabeza quedaba realmente confundida. Yo no sé si eso les pasa a ustedes también, ¿sí? La idea de esta presentación es hacerlo simple. Van a ver que la clase no es larga, por eso estoy hablando un poco más ahora, ¿sí? Pero mi idea es hacerlo bien práctico. Entonces vamos a empezar con casos clínicos. Le quería avisar también, solo un momento voy a minimizar acá una cosita. Listo. Solo les quería avisar que al final de esta presentación va a estar publicado en mi canal de YouTube una clase que yo hice sobre este tema, sobre urgencia hipertensiva, pero en la pizarra, para quien prefiera, ¿sí? Va a estar publicado, les invito a que compartan en sus redes sociales. Les voy a pasar el link por WhatsApp y por las redes sociales también. Otro anuncio que les quería hacer es que con mi hermano, con el doctor Juan Ignacio, que es la parte cardiológica de Dr. Beller, estamos terminando de construir nuestra página web, donde van a estar incluso artículos publicados, escritos por nosotros, sobre este tema también, sobre urgencias hipertensivas. Va a estar en PDF, para que ustedes lo puedan leer cuando quieran. Este es el sitio web, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Qué mejor ejemplo que la urgencia hipertensiva para recordar que este es nuestro trabajo? Tenemos que hacer todo menos daño al paciente, ¿sí? Es para eso que somos médicos. Vamos a empezar con el caso clínico de Doña María. Es una paciente, es un caso clínico real. La foto es de Google, pero el caso clínico es real. Fíjense. Doña María acudió al pronto socorro por dolor de cabeza. Doctor, me duele la cabeza porque mi presión está alta. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Los pacientes creen que la presión es lo que le está causando el dolor de cabeza. Y como ustedes saben, esto no es así. La mayoría de las veces es lo contrario. El dolor de cabeza está aumentando la presión de Doña María. Vamos a ver cuál es la historia de ella, ¿sí? Una paciente de 74 años, previamente hipertensa. Ella usa enalapril, 20 miligramos por día. Y lo que ella dice es que le está doliendo la cabeza y se fue a la farmacia. En la farmacia puso el brazo en aquellos aparatos para ver la presión que están al lado de las balanzas, ¿sí? Y las cifras tensionales fueron de 200 por 120. Nosotros no sabemos en qué condiciones Doña María se tomó la presión, pero seguramente estaba de pie, el brazo no estaba a la altura del corazón y encima le dolía la cabeza. El farmacéutico o cualquier persona que estaba ahí, porque le dolía la cabeza y tenía la presión alta, le dijo que busque de inmediato el servicio de emergencia. Cuando le hicimos la anamnesis, ella dice que tiene cefaleas hace 10 años y que esta cefalea no cambió su patrón. Era la misma cefalea que tiene siempre, con periodos de mejora, periodos de peora, varias veces a la semana. El dolor de cabeza es de tipo opresivo, es muy importante, es eso, frontotemporal, y comenzó hace algunas horas. No se alivia con los analgésicos que ella solía tomar para ese dolor. Está un poquito más fuerte ahora, pero no tanto. También refería hormigueos en las manos, fíjense, dolor cervical, estrés laboral. Doña María trabaja en servicio de limpieza en el hotel. Tiene 75 años, pero todavía trabaja, ¿sí? No tiene otras quejas. Esto acá es muy importante. Fíjense el examen físico. Ansiosa, lúcida, Glasgow 15. La presión estaba similar en el brazo derecho como en el brazo izquierdo, y no tenía otras grandes alteraciones, nada digno de nota. Un Glasgow 15, no tenía rigidez de nuca,
las pupilas, el examen neurológico estaba todo normal. Y esto que está acá es importante. Dolor a la palpación en los procesos espinosos cervicales. Ya les aclaro que el examen físico en un pronto socorro es diferente al examen físico que hacemos en el hospital. En el hospital tenemos que hacerlo mucho más detallado. En el examen físico tenemos que hacer en el pronto socorro, perdón, el examen físico es dirigido. Vamos a dirigirnos a descartar patología grave, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, una meningitis, un aneurisma, en fin. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Qué tiene doña María? ¿La internamos y le damos drogas intravenosas para bajarle la presión? ¿Le damos alguna medicación sublingual, como por ejemplo nifedipino sublingual? Signo de preguntas. ¿Le damos un remedio vía oral, captopril vía oral, o ninguna de las anteriores? ¿Qué pondrían ustedes? ¿Ah? Vamos a ver un caso clínico más. Don Alberto, de 75 años. Presten atención a este caso clínico porque es un caso clínico muy frecuente en la práctica, ¿sí? Don Alberto tiene 75 años. Antecedentes. Él no sabe qué enfermedades tiene. Dice que no toma ninguna medicación. Pero después, don Alberto recuerda que toma omeprazol y cuando le preguntamos por qué toma omeprazol, él dice que es porque la metformina, la aspirina y el enalapril le hacen doler la barriga. Entonces, en realidad, él primero dijo que no sabía que tenía patologías, pero parece que tiene varias, ¿no es cierto? ¿Cuál era la queja principal? Un trauma en el pie. Se le cayó un objeto pesado en el dedo, ¿sí? Y en el examen físico lo único que él tenía de importante en ese momento es un hematoma subungual. ¿Y por qué digo lo único que tenía de importante? Porque yo no voy a valorizar esta presión arterial acá. Para mí, en el pronto socorro, esta presión arterial con un hematoma subungual y con mucho dolor, para mí no es importante, ¿sí? Esto que está acá es la famosa pseudocrisis hipertensiva que ya les voy a comentar. Esa es la cara de don Alberto cuando recordó las medicaciones, y esta es nuestra cara cuando él nos dijo eso, ¿sí? Bien, vamos a hacer un caso clínico más, rápidamente. Esta es Luana, una mujer de 23 años, no tenía ningún antecedente patológico hasta el momento. Escuché risas por ahí. ¿Eh? No tenía ningún antecedente patológico hasta el momento. ¿Cuál era la queja principal? En realidad el padre la trajo, ¿sí? Porque estaba con confusión mental, tenía alteración de la vista, no estaba viendo bien, y encima tenía dolor torácico. En el examen físico, fíjense la presión de Luana, 230 por 130. Frecuencia cardíaca 62. ¿Por qué será que tiene la frecuencia cardíaca más en el límite inferior? ¿Qué le puede estar pasando a Luana? Frecuencia respiratoria de 20, no estaba con fiebre, un Glasgow de 13 porque estaba desorientada y abría los ojos solamente cuando le llamábamos. El fondo de ojo de Luana era este, que está acá. Fíjense, exudados, hemorragias, acá no se ve bien por el color, pero exudados, hemorragias, y fíjense la papila, acá, ¿sí? Como está medio borrada, ya se los voy a mostrar con más detalles después. Ella tenía rash cutáneo, aftas orales y un frote pleural. ¿Qué es esto que está acá? Esto que está acá, ¿será que es lupus? Yo no sé. A mí no me interesa el diagnóstico etiológico en este momento. Lo que a mí me interesa en el pronto socorro es que la paciente probablemente está con una emergencia hipertensiva y esta está evolucionando con confusión mental, probablemente por encefalopatía hipertensiva. Encefalopatía. Esto es una emergencia. Esta paciente se tiene que internar, ¿sí? Fíjense el laboratorio de Luana. Anemia, probablemente una anemia hemolítica, leucocitosis, injuria renal, probablemente sea una injuria renal aguda, y el sedimento urinario tenía cilindros de glóbulos rojos, los famosos cilindros hemáticos. Esto probablemente sea una glomerulonefritis, ¿tá? Pero como les dije anteriormente, el diagnóstico etiológico en el primer momento, en la primera atención, no me interesa tanto. ¿Ah? Pero no dicen, no sabemos. Último caso clínico, y vamos a empezar con la clase, ¿sí? Don José es un paciente hipertenso, diabético, con cardiopatía isquémica. La queja principal era dolor torácico, un dolor torácico 10 en 10, muy fuerte que comenzó agudamente, se irradiaba el dorso. En el examen físico tenía 190 en un brazo y 160 en el otro. Esto que está acá es la famosa diferencia de presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio que tenemos que considerar fuertemente para el diagnóstico de ¿qué? De síndrome aórtico agudo.
Ahora fíjense, yo les estoy diciendo acá que esto es una emergencia hipertensiva. No, esto que está acá es un síndrome aórtico agudo asociado a una presión arterial muy elevada. Yo les voy a explicar por qué les estoy diciendo todo esto y estas aclaraciones. Vamos a comenzar entonces con las definiciones. Fíjense, estas son las definiciones de hipertensión del último consenso de la Guía Europea del 2018. ¿Ah? Fíjense, se considera hipertensión arterial grado 3 acá, cuando tiene una presión arterial sistólica arriba de 180 o una diastólica arriba de 110. Ahora, es importantísimo que entendamos que estas definiciones son definiciones de consultorio. Esto no son definiciones de la emergencia ni del pronto socorro. O sea, ¿qué yo les quiero decir con esto? Hay gente que anda caminando por la plaza en este momento, no ahora de noche, sí, pero durante el día anda caminando por la plaza, y que si probablemente nosotros le tomamos la presión, ellos tienen una presión de 180, 200, y no tienen ningún síntoma. Probablemente ellos ni sepan que son hipertensos. ¿Ah? ¿Qué es una crisis hipertensiva entonces? Una crisis hipertensiva en la emergencia, EMA, como le decimos nosotros a la emergencia, ¿sí? O el pronto socorro. ¿Cómo se define crisis hipertensiva? Un paciente que tiene una presión arriba de 180 por 110, ¿sí? Y estas definiciones varían un poco dependiendo de la bibliografía. En el Brown, que sería la Biblia de la cardiología, ¿sí? Yo les digo eso porque mi hermano es casi cardiólogo y él me dijo eso, ¿ah? Define como una presión arterial arriba de 220 por 130. Ahora, yo no quiero que ustedes se acuerden de memoria la cifra, yo quiero que se acuerden los conceptos, y ustedes usen la cifra que les enseñan en la facultad donde ustedes estudian, ¿tá? ¿Cómo nosotros clasificamos a las crisis hipertensivas? Por un lado tenemos las pseudocrisis hipertensivas, por ejemplo, un cólico, un paciente con un cólico biliar, un cólico renal, o un paciente que se le falleció el padre, la madre, y está en luto, por ejemplo, ¿sí? O un paciente muy ansioso porque discutió con el novio, con la novia. En ese momento, si nosotros le tomamos la presión, probablemente tenga criterios para crisis hipertensivas, pero no son realmente crisis hipertensivas. ¿Y por qué se hace esta diferencia importante? Las pseudocrisis, en realidad, son entidades clínicas que cursan con presión arterial elevada, pero que la presión arterial no es el problema. El problema es la entidad clínica que está teniendo en ese momento. O sea, si el paciente tiene un cólico biliar, le vamos a tratar el cólico, no le vamos a tratar la presión. Por ejemplo, si tenemos un paciente que se fracturó, tiene una fractura expuesta de tibia y de peroné, ese paciente viene con 180, 200 de sistólica. ¿Nos vamos a preocupar por tratar rápidamente la presión en ese paciente? La respuesta es no. El manejo inmediato es del dolor. Tratando el dolor, la presión va a bajar también, ¿sí? Es importante eso. Ahora, ¿cómo nosotros clasificamos las verdaderas crisis hipertensivas? Y esto está, como yo también tengo especialidad en medicina de familia, yo utilizo mucho las guías del Colegio Americano de Médicos de Familia, ¿sí? Son muy buenas sus guías. Fíjense, la presión arterial severa en la emergencia se clasifica en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos este gran grupo donde entran las emergencias hipertensivas, en donde el paciente tiene daño agudo de órgano blanco. Tiene signos o síntomas en donde está teniendo daño agudo de órgano blanco. ¿Cuál es ese daño? Por ejemplo, en el sistema nervioso central está teniendo una encefalopatía o está teniendo un accidente cerebrovascular, ¿tá? Daño cardiovascular, está teniendo un síndrome coronario agudo, o está teniendo un edema agudo de pulmón, o está teniendo una disección aórtica o un hematoma aórtico, los famosos síndromes aórticos agudos, o en el riñón está teniendo, por ejemplo, una nefroesclerosis hipertensiva maligna, como era llamado antiguamente esta entidad, ¿sí? O es una paciente embarazada que está teniendo una eclampsia. ¿Estamos? Ahora, por otro lado, existen los pacientes con crisis hipertensiva que no tienen daño, perdón, se está trabando acá, daño de órgano blanco, ¿sí? Los pacientes que no tienen signos o síntomas de daño de órgano blanco, a su vez se clasifican en dos grupos. Por un lado, las urgencias hipertensivas, y por otro lado, las
hipertensión arterial severa no controlada. ¿Cuál es la diferencia? Ya tienen una definición, ¿sí? Cuando le pregunten qué es una urgencia hipertensiva, acá, una urgencia hipertensiva es una hipertensión arterial severa en el cual el paciente tiene una historia pregresa, una historia previa de daño crónico del órgano blanco. Por ejemplo, es un paciente con 190% de presión arterial, pero él ya tiene insuficiencia cardíaca, o ya tuvo un infarto, o ya tiene una enfermedad renal crónica, pero ¿cuál es la diferencia? En ese momento, él no tiene daño agudo de órgano blanco, no tiene daño agudo, ¿sí? Él tiene daño crónico, causado por la hipertensión. Ahora, un paciente con hipertensión arterial severa, no controlada, es aquel paciente hipertenso que todavía no tiene daño crónico de órgano. No es enfermedad renal crónica, no es insuficiente cardíaco, nunca infartó, nunca tuvo accidente cerebrovascular. ¿Ah? Bien. Con respecto a las emergencias hipertensivas, hay gente que clasifica de dos formas. Clasifica en verdaderas emergencias hipertensivas y emergencias clínicas, ¿sí? Emergencias clínicas que cursan con hipertensión arterial severa. Y con esto acá yo no les quiero complicar la vida, ¿tá? Si ustedes aprendieron que todas las emergencias se colocan dentro de la misma bolsa, no hay ningún problema. No importa que ustedes sepan clasificar, lo que importa es que ustedes sepan reconocer y manejarlas, independientemente de cómo las llamen, ¿sí? Pero en fin, la gente que clasifica como emergencias reales hipertensivas, lo hacen porque estas dos entidades acá, la hipertensión arterial severa con retinopatía avanzada, la antigua hipertensión arterial maligna, ¿sí? ¿Y por qué le decían maligna? Porque en la década de los 30, de los 40, cuando se la estudió, los pacientes que tenían una hipertensión arterial maligna morían como lo hacían los pacientes con cáncer. Entonces, por eso se la llamó maligna. Hoy en día se la llama hipertensión arterial severa con retinopatía 3 o 4 o retinopatía avanzada, ¿tá? Y los pacientes con encefalopatía hipertensiva, ya les voy a comentar un poco más adelante. Por otro lado, existen las emergencias clínicas asociadas a hipertensión, como el infarto, el edema agudo, el accidente cerebrovascular. ¿Y cuál es la diferencia fisiopatológica entre estas dos? Estas entidades que están acá cursan fisiopatológicamente con un daño endotelial agudo. Daño endotelial agudo. En estos pacientes, en este paciente acá, por ejemplo, le hacemos un fondo de ojo, y en el fondo de ojo nosotros vemos retinopatía grado 3, grado 4, ¿sí? Por un daño endotelial. Estos pacientes cursan a nivel renal, si ustedes se acuerdan cuando estudiaron riñón en fisiopatología, estos pacientes sí se les hace una biopsia renal, que no está indicado en todo el mundo, pero sí se les hace, cursan con el típico patrón en proliferación de la lámina, de la membrana basal de las arteriolas, en catáfila de cebolla, no sé si ustedes se acuerdan, nefroesclerosis hiperplásica. En fin, son los pacientes con hipertensión arterial severa, muy severa, que están con retinopatía avanzada, daño renal, anemia hemolítica microangiopática, y pueden, en el curso de su enfermedad, cursar también con cuadros de encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva, ya les voy a mostrar en la fisiopatología más adelante, la presión es tan alta que se superan los mecanismos de regulación del cuerpo, entonces aumenta el flujo sanguíneo cerebral y hay edema cerebral. Edema, ¿sí? Hipertensión intracraniana. En estas emergencias clínicas acá, la gente que se para en dos grupos, ¿sí? Las emergencias clínicas asociadas a hipertensión, ¿por qué está separada? Porque muchas veces acá el tratamiento no es solamente de la presión, el tratamiento es específico para cada patología. Se los voy a comentar un poquito más adelante, ¿sí? Fíjense un fondo de ojo en la retinopatía avanzada. Este es un fondo de ojo lindo en una foto de Google, ¿sí? Ciertamente no es un fondo de ojo que yo hice, porque el fondo de ojo que yo hago en la emergencia, y probablemente el que ustedes hacen también, se lo ve así. Nosotros tenemos un huequito, no solemos dilatar la pupila, ¿tá? Entonces tenemos ese huequito. Fíjense la diferencia. Ahora, ¿se puede hacer un diagnóstico de retinopatía avanzada?
grado 3, grado 4, edema de papila, con ese agujerito ahí que vemos. Se puede decir, fíjense, les voy a mostrar. Fíjense acá. Lo que nosotros hacemos en la práctica es, en un ambiente que no esté iluminado, le hacemos al paciente que mire a la pared para que se dilate un poco su pupila, que mire lejos, ¿sí? Para evitar la acomodación de la pupila. Y con el fondo de ojo tratamos de buscar de esta forma, vamos buscando en varios lugares, ¿sí? Vemos las arterias, vemos la papila. Si nosotros, acá nosotros lo que tenemos es lo siguiente, déjenme ver si les puedo mostrar. Acá, de este lado acá nosotros tenemos la retina nasal, y de este lado acá tenemos la retina temporal, ¿sí? Y esto que están acá son las arterias, ¿tá? Y esto que está acá es la papila, y esto que está acá es la mácula. Lo que nos interesa a nosotros en la emergencia, en el pronto socorro, no es ver si tiene hilos de cobre, hilos de plata, esas cosas no nos interesan. Eso es más para el consultorio externo, ¿sí? Lo que nos interesa acá es ver si tiene esto. Básicamente, ¿la retina está linda o está fea? Es eso lo que nosotros tenemos que decir. Esta retina acá está linda. Fíjense, la transición de la papila con el resto de la retina, acá, se ve perfectamente. No está difuso, la podemos dibujar acá. Ahora, en estos casos acá, la papila, fíjense, ustedes encuentran acá dónde empieza y dónde termina la papila. Y sí, en esta foto aumentada de tamaño sí, pero fíjense, en el agujerito que nosotros vemos sin dilatar la pupila, ¿se puede ver o no? Es más complicado, pero tenemos que buscarla. Nosotros vamos a buscar, vamos a recorrer todos los lugares, y si nosotros encontramos en este pequeño huequito los exudados o las hemorragias, listo, el paciente tiene una hipertensión arterial severa con retinopatía avanzada. O acá, por ejemplo, fíjense en esta acá de la derecha. Si nosotros encontramos acá la parte de la pupila, que con experiencia se puede, vemos que está bien difuso, no se ve muy bien. Esto requiere mucha práctica, obviamente, pero se puede. Es parte fundamental del examen físico, ¿tá? Si ustedes tienen la posibilidad de dilatarle la pupila al paciente, sabiendo que el paciente no tiene riesgo para glaucoma agudo, mejor todavía, ¿sí? El riesgo muy bajo, incluso utilizando dilatadores de pupila que tienen muy bajo riesgo para causar glaucoma, se lo puede hacer, pero en la práctica no se suele dilatar la pupila, ¿tá? Bien, ¿cuál sería el manejo de estos pacientes, tanto de la emergencia como de la urgencia? Y vamos a empezar hablando de la urgencia hipertensiva. ¿Por qué podríamos pensar que tratar la urgencia hipertensiva rápidamente es necesario? O sea, cuando tenemos a doña María hipertensa en la emergencia, está con 220 por 120 de presión, ¿por qué los médicos quedamos ansiosos y las enfermeras ¿sí? nos quedan presionando, digamos, para bajarle la presión? Bueno, lo que nosotros pensamos es lo siguiente: si no tratamos, probablemente algo malo va a ocurrir. O sea, tenemos miedo que haya un daño inmediato en el órgano blanco. Tenemos miedo que, digamos, tenga un aneurisma o tenga un accidente cerebrovascular hiperagudo. ¿Ah? Déjenme decirles que eso no ocurre, ¿sí? Es extremadamente raro el daño hiperagudo en los pacientes que están asintomáticos, o sea, en los pacientes con urgencia hipertensiva, ¿ah? Que no tienen daño de órgano blanco. Otra cosa que pensamos, si le llega a pasar algo, podrían hacerme juicio, una ramificación legal. Ahora, déjenme decirles que eso no ocurre. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos respaldo internacional que tanto la urgencia hipertensiva como la hipertensión arterial severa asintomática, o sea, sin daño de órgano blanco, podemos manejarla tranquilamente en el consultorio externo. No tenemos obligación ni necesidad de tratar en el pronto socorro. Fíjense, la emergencia hipertensiva no tratada tiene una mortalidad de 80% en un año, ¿sí? La sobrevida es de 10 meses. Entonces tenemos que tratar. Paciente con emergencia se interna y se lo trata con drogas intravenosas. Ahora, las urgencias, la mortalidad al año es de 9%. También las debemos tratar, obviamente, no es una cifra baja. ¿Qué es lo importante y qué nos dicen las evidencias, los estudios hechos? Que no hay diferencia en la mortalidad en 30 días y tampoco en un año si nosotros tratamos en el pronto socorro o le mandamos al consultorio de su médico de cabecera. No hay diferencia. ¿Ah? Hay artículos que dicen que incluso tratar agresivamente, y eso les quiero aclarar acá, ¿sí? Tratar agresivamente una urgencia hipertensiva es dañino. ¿Y por qué es dañino?
Si nosotros le bajamos muy rápido la presión a un paciente que ya es crónicamente hipertenso, por ejemplo, doña María tiene su presión 190 por 110. Si nosotros le bajamos con una droga sublingual, por ejemplo, y la presión cae a 140 por 70, probablemente doña María quede con síntomas de hipotensión. Es lo mismo que nosotros nos bajemos la presión a 70 por 40, un paciente que no es hipertenso previo, ¿sí? Hay un estudio muy importante que se hizo, se publicó en 1967, ¿sí? Este estudio demostró que el beneficio cardiovascular de tratar a los pacientes asintomáticos se vio en meses y en años, y no en horas. ¿Tá? Esto es muy importante. Hay otro estudio muy importante, se los dejo acá, ¿sí? En donde más de 400 pacientes con criterios para urgencia hipertensiva, y de nuevo, sin daño de órgano blanco, ¿tá? Fueron enviados al pronto socorro. ¿Sí? 100 de esos pacientes fueron enviados al pronto socorro para tratar. Algunos de esos pacientes se internaron, 100 pacientes se internaron, ¿tá? De esos 400. 100 pacientes se internaron y fíjense, en 7 días el outcome combinado entre infarto, accidente cerebrovascular y accidente isquémico transitorio fue 0,1% en los que se fueron a la casa y 0,5% en los que se internaron. Fíjense, los eventos isquémicos, miocárdicos y cerebrales fue mayor en los pacientes que se internaron. ¿Y por qué? Bueno, podrían haber muchas causas, pero se cree que tal vez el tratamiento agresivo en los pacientes asintomáticos no es necesario y termine causando daño. Fíjense lo que dice el 8º Comité Nacional, el JNC8, ¿sí? Donde se juntan en una mesa redonda gigante los mayores especialistas en el área y arman los guidelines que nosotros leemos y estudiamos. Ellos dicen que no hay evidencia que sugiera que no tratar agresivamente la presión arterial en el departamento de emergencia se asocie con cualquier aumento de riesgo para los pacientes. O sea, dicho de otra forma, si tenemos un paciente asintomático en el pronto socorro que está hipertenso, pero está asintomático, si nosotros no le tratamos, no hay ninguna evidencia que diga que le estamos haciendo daño al paciente. Ahora, si nosotros tratamos agresivamente, probablemente le causemos daño al paciente. Fíjense, todas estas sociedades, ¿tá? Fíjense la cantidad de sociedades. Colegio Americano de Cardiología, American Heart y muchas otras. No hay indicación para mandarle al paciente al departamento de emergencia para la reducción inmediata de la presión en los pacientes con urgencia hipertensiva, o sea, los pacientes asintomáticos, sin daño de órgano blanco. ¿Por qué debemos pensar que tratar la urgencia hipertensiva agresivamente es dañino? Y bueno, por la fisiopatología. Fíjense, ¿qué nos dice la fisiopatología? Existe un mecanismo llamado mecanismo de autorregulación del flujo cerebral. También existe en el riñón, en el corazón, existen varios órganos, ¿sí? Pero vamos a imaginar que de este lado acá tenemos el flujo sanguíneo cerebral y de este lado acá tenemos la presión arterial media. En condiciones normales, en un paciente que no es hipertenso previo, cuando la presión arterial se mantiene entre 50 y 150, fíjense, el flujo sanguíneo cerebral es constante. Entre estas cifras de presiones, el flujo sanguíneo cerebral no aumenta ni disminuye. ¿Y por qué? Si nosotros tenemos una arteria acá y nosotros por algún motivo aumentamos la presión arterial, ¿sí? Y el flujo aumenta, ¿qué le pasa? El flujo hace más estrés en la pared de la arteria, de las arteriolas cerebrales, y las arteriolas cerebrales se contraen. ¿Para qué? Para evitar que ese flujo se transmita de manera agresiva al cerebro, al sistema nervioso central, y dañe al cerebro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se sobrepasan esas presiones, ¿qué es lo que ocurre? La presión es tan importante que esta vasoconstricción se vence y la arteriola se dilata y comienza a haber extravasamiento de plasma, ¿sí? Edema cerebral. ¿Qué ocurre en los pacientes que son hipertensos crónicos? Fíjense esta línea punteada acá. Los pacientes hipertensos crónicos, como doña María, ¿sí? Los pacientes que ya tienen su presión del día a día
en cifras de 180 por 100, por ejemplo, ¿sí? Todos los días tienen esas cifras tensionales y están completamente asintomáticos, ¿sí? Ellos tienen desplazado hacia la derecha la curva. ¿Qué quiere decir que se desplaza hacia la derecha la curva? Déjenme borrarles acá. Cuando se desplaza hacia la derecha la curva, quiere decir que ellos soportan mayores presiones. Fíjense, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene con cifras mayores de presión arterial media, por ejemplo, entre 100 y 180. Entonces, doña María necesita una presión mucho más alta para que haya daño cerebral. Ella tolera mejor la hipertensión, pero por otro lado, no tolera muy bien la hipotensión. Si a doña María le damos una medicación que le baje muy rápido la presión en pocos minutos o en pocas horas, doña María probablemente quede con síntomas de hipotensión con cifras tensionales que para nosotros serían más tolerables. ¿Está? Bien. ¿Cuál es el manejo entonces de las emergencias y de las urgencias hipertensivas? El manejo obviamente comienza con una anamnesis, un examen físico dirigido, incluyendo el fondo de ojo. ¿Tá? El examen físico es dirigido ¿a qué? A detectar daño de órgano blanco. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Sí? Exámenes complementarios. ¿Hay que pedir exámenes complementarios? La respuesta es no. No se piden exámenes complementarios por la cifra tensional. Nosotros pedimos exámenes complementarios por la clínica. Si el paciente tiene sospecha de daño agudo de órgano blanco o estamos sospechando que se está infartando, está teniendo una lesión renal aguda, está teniendo un cuadro de accidente cerebrovascular, ahí sí pedimos exámenes complementarios. Pero no existen exámenes complementarios para doña María si ella tiene 200 por 100 y está asintomática. Entonces, lo primero que hacemos es descartar que no sea una emergencia. ¿Cómo? Signos de alarma. Si tiene cefalea, buscar signos de alarma para la cefalea. Cefalea aguda, en relámpago. La famosa cefalea en relámpago es aquella que nos dice que el paciente está teniendo un aneurisma, una complicación del aneurisma cerebral, por ejemplo, ¿sí? El peor dolor de la vida de esa paciente. Signos de foco neurológico. Esto es importante para diferenciar si el paciente está teniendo un ABC o ACV, accidente cerebrovascular, o está teniendo una encefalopatía hipertensiva. En la encefalopatía hipertensiva, ¿cuál es la diferencia? La encefalopatía hipertensiva, el daño es difuso. ¿Sí? El daño es difuso. En el ABC, o el accidente cerebrovascular, el daño es focal. ¿Tá? Vamos a ver si el paciente está confuso, si tiene náuseas y vómitos, si tiene retinopatía, si tiene dolor torácico, disnea, si está embarazada. Eso es muy importante. Cualquiera de estas situaciones probablemente requiere que el paciente se interne y se trate con drogas intravenosas. Emergencia hipertensiva. Si es una emergencia, lo que se sugiere es, obviamente, tratar la patología específica, bajar la presión con drogas intravenosas. Lo que se sugiere es 10 a 20% en la primera hora y después 5 o 15% más en las siguientes 23 horas. ¿Qué hacemos después? Tratamos de transicionar para una medicación vía oral dependiendo de la patología. Ahora, yo les había dicho hoy que la emergencia hipertensiva depende de la patología de base. Y esto es muy importante, porque esta regla que yo les dije acá no se aplica para todas las patologías, es una regla general. Fíjense, si tenemos un paciente con una emergencia hipertensiva vinculada al ABC, ACV isquémico, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado con la presión. Si el paciente es candidato a trombólisis, o sea, a reperfusión, nosotros vamos a tratar la presión solamente cuando supere 185 por 110. Si está mayor a eso, lo vamos a tratar. Si no, no le vamos a tratar la presión. Lo vamos a mantener con una presión arterial más alta. ¿Y por qué? Si ustedes recuerden, el flujo sanguíneo cerebral va a depender de la presión de perfusión cerebral. ¿Qué quiere decir esto? La presión de perfusión cerebral va a depender al mismo tiempo de la presión arterial media menos la presión intracraniana. Ustedes saben que si tienen un ABC, disculpen, ABC le decimos en Brasil, por eso estoy diciendo así, ¿ah?
un ACV isquémico, puede tener un área isquémica muy importante y muchas veces cursa con edema cerebral. Eso aumenta la presión intracraniana. ¿Cuándo aumenta la presión intracraniana? ¿Qué le ocurre a la presión de perfusión? Disminuye. Y si disminuye la presión de perfusión, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, podría empeorar el área isquémica. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo aumenta la presión arterial. Al aumentar la presión arterial, aumenta la presión de perfusión y aumenta el flujo sanguíneo cerebral, preservando el área de penumbra, aquel área que queda alrededor del área isquémica, ¿sí? Y eso hace que no se agrande el ABC. De nuevo, el ACV. ¿Qué pasa si nosotros le bajamos rápidamente la presión a este paciente? Empeoramos el ABC, le hacemos daño, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, que si el paciente no es, este caso acá, no sé si les dije mal anteriormente, este caso acá es si el paciente es candidato a reperfusión. Si el paciente es candidato a reperfusión, le vamos a tratar con estas cifras, ¿tá? Si él es candidato. Ahora, cuando no es candidato a reperfusión, a trombolítico, ¿sí? Nosotros le vamos a tratar la presión solamente si supera 220 por 120. ¿tá? Cuando no es candidato a trombolíticos. Vamos a tolerar una presión más alta, ¿sí? Eso es importante. Si es un ABC hemorrágico, por ejemplo, las guías sugieren bajar la presión abajo de 140 de sistólica. Otros autores sugieren bajar la presión solamente si supera 180. Esto depende. En el síndrome aórtico agudo, por ejemplo, debemos bajar la presión sistólica abajo de 120, ¿sí? Siempre y cuando el paciente tolere. Por eso es importante entender que las emergencias hipertensivas depende de la patología de base, ¿sí? Bien, si es una urgencia hipertensiva, lo que se hace es, primero, dejar en reposo al paciente por 20, 30 minutos, ¿sí? No medicar, dejarlo en reposo y después tomarle de nuevo la presión. Si el paciente mejora la presión, baja la presión arterial media, lo mandamos al consultorio externo, lo mandamos al centro de salud y se ajusta ambulatorialmente la presión. La causa más frecuente de urgencias hipertensivas es la mala adherencia al tratamiento. Mala adherencia al tratamiento. El paciente no tomó la medicación o comió mucho sushi, mucha salsa, la salsa salada esa del sushi, ¿sí? No me acuerdo cómo se dice en castellano. Entonces, a estos pacientes probablemente lo único que necesiten es un ajuste de la medicación. No tomó la medicación, le damos la medicación que no tomó, ¿sí? Si ya tomó la medicación, podemos agregar otra medicación. Esto es opcional, no hace falta iniciar en el pronto socorro. Lo más correcto sería mandarlo a su médico de cabecera que ya conoce a este paciente. Lo más importante en la urgencia hipertensiva es el retorno precoz. Ese paciente tiene que tener una consulta con su médico en 48 horas, ¿sí? Drogas sublingual no hay que usar. ¿Por qué? Porque hay más riesgo que beneficios. Las drogas sublinguales bajan muy rápido la presión y alteran mucho aquel mecanismo de autorregulación que hablamos anteriormente, ¿sí? Existe un estudio aleatorizado, se los pongo acá abajo, ¿sí? En donde pacientes con criterios de urgencia hipertensiva, algunos pacientes se les hizo descansar, ¿sí? Quedar en reposo por 20, 30 minutos, y a otros pacientes se lo trató activamente con telmisartán. Se les controló la presión cada 30 minutos durante 4 horas, y fíjense, la reducción de la presión arterial media fue similar en los dos grupos. Entonces tenemos más evidencia para no medicar a estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa si después del reposo no le baja la presión? ¿Vamos a quedar con esta cara? ¿Nos vamos a asustar? No. Fíjense lo que dicen las guías. Y esto fue publicado en la sección de Choosing Wisely. No sé si ustedes conocen, ¿sí? En la sección de la revista que dice cosas que hacemos por ninguna razón. Como por ejemplo bajar la presión en el pronto socorro a los pacientes. Son cosas que hacemos por ninguna razón.
porque realmente no tenemos motivo para hacerlo si el paciente está asintomático. Si el paciente después del reposo no le baja la presión, ¿qué dice esta revista? Dice que incluso si el reposo es inefectivo, el riesgo-beneficio de tratar agresivamente la presión en estos pacientes, eh, eh, el riesgo-beneficio no lo justifica, ¿sí? Ahora, ustedes me van a decir, pero doctor, la presión continúa alta. Si la presión, si la presión continúa alta, ¿qué dice esta revista? ¿Sí? Si continúa alta, si no le bajó nada, ¿qué podemos hacer? Aumentar la medicación que ya está usando en casa, ¿eh? Aumentar la medicación vía oral o, digamos, adelantar la medicación que tiene que tomar más tarde. Pero esto no hace falta que lo hagamos en el pronto socorro. Podemos hacer, digamos, en el consultorio externo. No tenemos ninguna evidencia que diga que si no tratamos agresivamente la presión, el paciente va a tener una peor evolución. Esto es muy importante. Resumiendo, ¿sí? La pseudocrisis, tratamos la causa, no se trata la presión inicialmente, ¿sí? La hipertensión arterial severa no controlada, el ajuste es en el consultorio y el retorno tiene que ser en por lo menos 7 días. El paciente con urgencia, debemos ajustar la medicación vía oral, ¿sí? Puede ser en el pronto socorro o puede ser en el consultorio, dando preferencia por el consultorio. Y el retorno tiene que ser precoz, 24 a 48 horas. La emergencia, el tratamiento es específico para la patología, debemos internarlo, debemos bajarle la presión de esta forma, teniendo en consideración la patología específica. Esto que está acá es solo una regla general. Espero con esta clase haberles ordenado un poco la cabeza, ¿sí? Yo sé que es, cuando uno está en la facultad uno se confunde mucho porque existen muchos términos. Medicina muchas veces cansa, es estresante. Yo les quiero decir lo siguiente: si ustedes están cansados, descansen, pero nunca se rindan. ¿Tá? Muchas gracias. Síganme en las redes sociales. Ahora voy a publicar el video que les hice sobre crisis hipertensiva en la pizarra para los que deseen verlos y repasarlo, ¿sí? Les dejo acá nuestro canal para los que no conocen, ¿sí? Existen un montón de playlists, semiología cardíaca, asma, EPOC, coronavirus, hay más de 18 videos. Esta es una sección que iniciamos ahora de historias en el hospital, de residencia, historias reales, nefrología, en fin, hipertensión tenemos, y ahora voy a publicar este video. ¿Tá? Muchas gracias. Le dejo la bibliografía aquí. Muchas gracias, doctor. Si existen preguntas, por favor, pueden activar sus micrófonos o, en todo caso, escribirlas a nuestro chat. Gracias. Doctor, ¿Sí? una pregunta. Vio Sí. que usted había dicho que, por ejemplo, en la urgencia hipertensiva, por ejemplo, si tenemos un paciente que no se sabe que es hipertenso y no está tomando su medicación vía oral, ¿qué hacemos, digamos? O sea, ¿puede debutar como una hipertensión esa urgencia hipertensiva? Puede, sí. Puede. Lo más frecuente que ocurra es que probablemente el paciente sea hipertenso. Ahora, nosotros no tenemos por qué iniciar una medicación en el pronto socorro. Si vos estás eso depende mucho del lugar donde vos trabajás. Si vos estás en un lugar donde, por ejemplo, ¿qué hacen en Canadá? ¿Sí? En Canadá, el médico de la emergencia llama por teléfono al médico de familia que está en el área, ¿sí? En el barrio, digamos, donde está el pronto socorro, tienen también un puesto de salud, de atención básica. Ellos llaman al médico de familia y ya agendan a que el paciente tenga una consulta con el médico de familia en 24 o 48 horas. Eso ahí es fabuloso. Ahora, en lugares donde no existe eso, ¿qué vos podés hacer? Vos le orientás al paciente a que se mida la presión en casa, ¿sí? Anote la presión, le explicás si tenés tiempo en el ambiente caótico de la emergencia, ¿sí? Le explicás cómo tiene que tomarse la presión y que él anote y le lleve a su médico en 48, 72 horas. Ahora, si el paciente no tiene cómo hacer eso, bueno, vos evaluás el riesgo-beneficio, ves si el paciente entiende realmente y podés iniciar una medicación vía oral. Ahora vos tenés que ver qué tipo de medicación vas a iniciar porque tenés que conocer al paciente. Si vos iniciás, por ejemplo, en Alapril, tenés que tener como mínimo una creatinina y un potasio previo. Entonces, esto es difícil de hacer en el pronto socorro. ¿Ah? Respondiendo a tu pregunta, sí, puede ser un hipertenso previo,
Ahora, no hay evidencia que haya daño en que vos le trates, en que vos no le trates en el pronto socorro. Lo ideal es que lo derives al puesto de salud, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat. ¿Cuándo se considera hipertensión arterial controlada? Bueno, si ustedes pueden ver acá en la primera diapositiva que yo les mostré, la hipertensión arterial controlada es un criterio ambulatorio, ¿sí? Del consultorio externo. Fíjense las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Nosotros tenemos una presión óptima cuando está abajo de 120 por 180, ¿sí? Y normal en estas cifras acá, ¿tá? Esos son los pacientes que están con hipertensión controlada. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Doctor, si pudiera repetir la parte de ACV isquémico, si el paciente es o no candidato a reperfusión. Gracias. Sí, sí, yo sé que dio confusión eso. Fíjense, les voy a poner acá. Tenemos un paciente con accidente cerebrovascular isquémico. Si el paciente es candidato a reperfusión, vamos a poner acá, candidato a reperfusión, ese paciente tenemos que bajarle la presión solamente cuando las cifras sean mayor o igual a 185 por 110. ¿Y por qué? Porque si nosotros le damos trombolíticos a este paciente, por ejemplo, alteplase, y las cifras son mayores a 185 por 110, hay más riesgo de sangrado, o sea que el accidente cerebrovascular isquémico se transforme en hemorrágico. Ahora, si el paciente no es candidato a reperfusión, nosotros solamente le vamos a bajar la presión cuando las cifras sean igual o mayor a 220 por 120. ¿Y por qué hacemos esto? Nosotros toleramos una presión más alta para evitar que haya empeoramiento o peora del área de penumbra. El área de penumbra es, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cerebro acá, y tenemos esta área que está con un ABC, ¿sí? Nosotros alrededor del área con una isquemia tenemos un área de penumbra. El área de penumbra es un área que está sufriendo, ¿sí? Penumbra. Pero que todavía la isquemia no es tan importante como para que sea un accidente cerebrovascular, ¿se entiende? Esta área de penumbra nosotros tenemos que preservar, y para preservar el área de penumbra tenemos que mantener alta la presión de perfusión cerebral que yo les había dicho anteriormente. Si nosotros le bajamos la presión a este paciente agresivamente, podemos empeorar el área de penumbra. Espero haber aclarado esa duda que quedó en esa diapositiva, ¿sí? ¿Aclaré la duda o no? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo diferencio la hipertensión arterial severa no controlada de una urgencia hipertensiva? La diferencia está acá. A ver, vamos a poner acá. Acá. Fíjense. La crisis hipertensiva sin daño de órgano blanco, yo les había dicho que se clasifican dos tipos. La urgencia hipertensiva y la hipertensión arterial severa no controlada. ¿Cuál es la diferencia? La urgencia hipertensiva tiene daño crónico de órgano blanco. ¿Qué quiere decir daño crónico? Daño crónico quiere decir, él ya tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ya tuvo en algún momento un síndrome coronario, ya tiene preexistentemente una enfermedad renal crónica. Recuerden los blancos de la hipertensión: cerebro, corazón, pulmón, cerebro, corazón, riñón, perdón, ¿sí? Ya tiene daño crónico en alguno de ellos, pero en ese momento no tiene daño agudo, que es criterio de emergencia. ¿Ah? La hipertensión severa no controlada, el paciente tiene ausencia, ¿sí? Ausencia de daño crónico de órgano blanco. O sea, no tiene insuficiencia cardíaca, no tuvo infarto previo, no tuvo accidente cerebrovascular, no tiene enfermedad renal crónica. ¿Respondí la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Doctor, tenemos otra pregunta acá.
Si a un paciente hipertenso asintomático le doy tratamiento, ¿es beneficioso o no? No entendí la pregunta. Si un paciente hipertenso sintomático, Asintomático, doctor, le da tratamiento, ¿es beneficioso o no? sí, es beneficioso, claro que sí. Como yo les había puesto acá en esta diapositiva, se los voy a mostrar también. Fíjense, un paciente con un hipertenso crónico asintomático quiere decir, y les quiero aclarar acá, ¿sí? Cuando hablamos de crisis hipertensiva, asintomático se refiere a que no tiene síntomas o signos de daño agudo de órgano blanco. No está teniendo infarto, no está teniendo disección aórtica, no está teniendo encefalopatía hipertensiva. ¿tá? A eso le decimos asintomáticos. Y esto yo le digo para diferenciar de los pacientes que tienen cefalea inespecífica o hormigueos en las manos. Eso ahí no es síntoma de hipertensión. Eso es síntoma de alguna otra cosa, ¿sí? Una discopatía o una cefalea crónica tensional. Ahora, un paciente hipertenso crónico asintomático, es beneficioso tratarlo. ¿Por qué? Porque la mortalidad de los pacientes con urgencia hipertensiva, que son los asintomáticos, ¿sí? Es de 9% al año. Entonces sí, es beneficioso tratarlo. Pero el tratamiento tiene que ser con el médico de cabecera, en el centro de salud. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Según las guías y la evidencia, ¿cuáles son las drogas para urgencia y cuáles para emergencia hipertensiva? Bueno, no hay, ¿tá? No hay, eso depende del centro, depende del país, depende de la experiencia. Yo les recomendaría lo siguiente, ¿sí? Utilizar drogas, si ustedes van a utilizar una medicación para un paciente hipertenso en el consultorio, es mejor utilizar medicación que tiene una vida media mayor. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, captopril, el captopril tratamos de no utilizarlo más. ¿Por qué? Porque la vida media es de 6 horas. Entonces nosotros le damos ahora la medicación y de acá a 6 horas el paciente no va a tener más efecto, o el paciente va a tener que tomar de 8 en 8 horas o cada 6 horas. Esto es difícil, no hay adherencia al tratamiento. Yo prefiero usar, por ejemplo, enalapril, que dura 12 horas, ¿sí? O utilizar amlodipino, que dura 12 a 24 horas. Eso para las urgencias o los pacientes asintomáticos. O por ejemplo, hidroclorotiazida, ¿sí? Que se toma una vez por día. ¿De qué depende la droga? Depende de la patología de base. Si es un paciente diabético con nefropatía diabética, vamos a darle enalapril, ¿sí? Si es un paciente, por ejemplo, que tiene osteoporosis, vamos a darle hidroclorotiazida, que aumenta el calcio. ¿tá? Si es un paciente, por ejemplo, un paciente con infarto agudo de miocardio y con insuficiencia cardíaca, le voy a dar enalapril. Y si ya está usando enalapril, le voy a asociar beta bloqueadores. Si es un paciente con enfermedad renal crónica, ¿sí? Le voy a preferir, por ejemplo, la furosemida. Si es un paciente con una tasa de filtración, por ejemplo, abajo de 30, donde no puedo usar hidrocloro, estos pacientes retienen sodio. Entonces, no es la cifra tensional, o digamos, no es la urgencia hipertensiva lo que nos va a determinar cuál es la medicación. Lo que nos va a determinar es el paciente. Tratemos al paciente y no a la enfermedad. Eso es muy importante. Ahora, en la emergencia hipertensiva, el paciente que se interna, la medicación es intravenosa. Y ahí tenemos varias. Por ejemplo, la betalol, si tienen disponible. Tenemos, por ejemplo, nitroglicerina en el paciente con infarto agudo de miocardio, nitroprusiato en el paciente con edema agudo de pulmón. Depende de la patología, ¿sí? Hidralazina intravenosa, depende. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Es probable que un paciente hipertenso mal controlado, una vez que retoma la medicación, se sienta mareado y con síntomas de hipotensión? Sí, eso puede ocurrir. Si el paciente, por ejemplo, está tomando de manera inadecuada su medicación. Si ocurre eso, por eso es importante el follow-up, o sea, que el paciente retorne al puesto de salud o a su médico de cabecera en 48 o 72 horas. Porque si el paciente tiene síntomas de hipotensión, el paciente probablemente tenga que disminuir la medicación. Y el problema de la hipotensión, ¿cuál es? La hipotensión de isquemia cerebral, isquemia renal, isquemia cardíaca.
Eso puede ocurrir y es muy importante. Por eso, nosotros no tenemos solamente que tratar al paciente, tenemos que explicar los signos de alarma. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. En el caso de un paciente que viene con signos focales y pensando que está cursando con un ACV, ¿se debería hacer un TAC en primera medida antes de dar cualquier tipo de medicación? TAC sería tomografía, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí. El diagnóstico de accidente cerebrovascular es clínico, ¿sí? ACV es clínico. Opa, sin la I acá, ¿está? Espera ahí, voy a borrar. ACV. El diagnóstico de ACV entonces es clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos tomografía para diagnosticar accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un déficit focal súbito que dura más de una hora, ¿tá? Accidente cerebrovascular. Ahora, la tomografía es súper importante. ¿Para qué? Para diferenciar si este accidente cerebrovascular es isquémico o es hemorrágico. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿debemos medicar al paciente o debemos hacer una tomografía primero? Debemos medicar al paciente, siempre y cuando respetemos aquellos valores que yo les había dicho, ¿sí? En el lugar donde yo trabajo, por ejemplo, en el hospital de clínicas, si tenemos un paciente con diagnóstico clínico de ABC, nosotros apretamos un botón que es el protocolo de ABC. En ese protocolo de ABC, desde el portero que está en la puerta y el policía que está en la puerta, hasta el residente que está en la casa durmiendo, suena el bip, le suena a todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo empieza a correr para todos lados, empiezan a caer los árboles, empieza a haber una tormenta, en fin, todo el mundo se organiza para atenderlo rápidamente. El emergencista lo que hace es ver si la presión arterial está arriba de 220 por 120, él lo va a tratar, pensando que un accidente cerebrovascular isquémico. Va a tratar de bajarle 10, 20% inicialmente, y mientras que le pone la bomba de infusión para bajar la presión, ya le manda a hacer la tomografía. Si viene un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo bajamos un poco más la presión, ¿sí? Si viene un accidente cerebrovascular isquémico, vamos a ver si es candidato trombolítico o no. Va a depender de eso. ¿Se entendió más o menos? Sí, doctor, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo influye la actividad física en el descenso progresivo de la presión? La actividad física a largo plazo, ¿sí? 6 meses, un año, baja más o menos 8 a 12 milímetros de mercurio, depende, hay muchos estudios hechos, ¿sí? Asociado a una dieta hiposódica, te puede bajar la presión en 10 milímetros de mercurio más o menos. Gracias, doctor. Otra pregunta. Si el paciente ya tiene enfermedad renal crónica, ¿cómo defino que tiene una agudización de la falla renal en una emergencia hipertensiva? Eso es, es una pregunta que yo necesito mucho tiempo así para responderles. Incluso, para todos ustedes que me están escuchando, el domingo yo voy a publicar en el canal de YouTube justamente nosotros tenemos ya 6 videos de enfermedad renal crónica y les voy a publicar la diferencia entre cuándo es agudo y cuándo es crónico. Pero les voy a responder acá. Si nosotros tenemos un paciente con una enfermedad renal crónica, ¿cómo sabemos si un paciente con una creatinina de 4, por ejemplo, es un agudo o es crónico? Si el paciente tiene una creatinina de 4 y una urea, por ejemplo, de 230, y ese paciente está asintomático, ese paciente, ¿qué les parece que va a hacer? Está asintomático, está crónicamente acostumbrado a esa urea y a esa creatinina. Ese paciente probablemente sea una enfermedad renal crónica. Ahora, si ese paciente con creatinina de 4 y urea de 230 está con náuseas, vómitos, o está, por ejemplo, con un aumento importante del potasio, o está con una acidosis metabólica, ese paciente probablemente sea una injuria renal aguda en un paciente con enfermedad renal crónica. Otra forma importante es con la ecografía. Nosotros agarramos la ecografía de la sala de emergencia, nosotros mismos, ¿sí? Los nefrólogos, los emergencistas, los internistas, y vemos si tiene una adecuada diferenciación córtico-medular. Eso les explico en los videos de YouTube con más detalles, ¿sí? Cuando se pierde la diferenciación córtico-medular, probablemente sea un paciente crónico. Otra cosa es el tamaño renal, cuando es menos de 11 centímetros, probablemente sea un paciente crónico. Ahora, lo que te va a decir si el empeoramiento de la creatinina o la urea es agudo o crónico, son los síntomas, básicamente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta.
El uso correcto de enalapril como primera opción en un paciente adulto mayor que presenta una presión arterial elevada de 140/100 y si es correcta la administración sublingual o no. No, no es correcto la administración sublingual porque baja muy rápido la presión. Si baja muy rápido la presión, tenemos daño de no controlar esa caída de la presión. Es impredecible, entonces no se recomienda más. Hay estudios publicados que si usamos medicaciones sublingual, aumentamos el riesgo de injuria cardíaca, injuria cerebral, injuria renal. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Es correcto el uso de nitroprusiato o nitroglicerina como primera opción en emergencia hipertensiva? Depende de la causa. Si fuera un edema agudo de pulmón, sí. Si es una encefalopatía hipertensiva, el nitroprusiato podría aumentar más la presión intracraneana. Si fuera, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, existe un fenómeno que se llama fenómeno de Robin Hood inverso. El nitroprusiato le roba a la coronaria la perfusión, entonces se prefiere la nitroglicerina. Esto depende de cada patología, ¿sí? Gracias, doctor. Una última pregunta. En un paciente con 170/100 como urgencia hipertensiva, si con el reposo de 20 minutos no le baja la presión, ¿alguna medicación es eficaz o solo derivar al médico de cabecera? Lo mejor es derivar al médico de cabecera. No tenemos evidencia que tratar un paciente asintomático, por más que no le baje la presión, sea beneficioso. Si vos querés iniciar una medicación, lo más importante es iniciar la medicación, explicarle al paciente los signos de alarma, y lo más importante es decirle que se vaya a su médico de cabecera en 48 horas. Lo más correcto es no medicar. Doctor, Muchas gracias, y doctor. yo hice esa pregunta, y por ejemplo, si el paciente está mal controlado, habría habría que darle la medicación que está tomando directamente Sí, para que le baje. sí. Sí, si es un paciente que te dice que venía usando mal la medicación, lo ajustamos. Eso no cuesta hacer en la emergencia realmente. Yo lo hice muchas veces, ¿está? Yo no veo que haya problema con eso. Siempre y cuando nosotros sepamos que tenemos que mandarle el follow-up. Si no tomó, por ejemplo, la hidroclorotiazida, le damos la hidroclorotiazida. Si comió mucha sal en ese momento, le orientamos dietéticamente solamente. Si el paciente ya está usando dosis máxima de las medicaciones, podemos agregar otra. Pero de nuevo, y discúlpenme por ser repetitivo, lo más importante es consulta con su médico de cabecera. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas. A nombre de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, quiero agradecerle por su tiempo y por esta ponencia, al igual que a todos nuestros participantes en esta oportunidad, y esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Le deseamos muchos éxitos. De nada, ahora les paso el link de la clase del video de YouTube. ¿Sí?